Buenos días, docentes presentes. Hoy hablaremos de la comunicación. Quien les habla, Maximiliano Fuentes, de la sección 866. Como introducción, daremos a conocer los puntos, o si bien preguntas, las cuales nos ayudarán a un mejor entendimiento del video Problemas de la comunicación. La primera pregunta a tratar es ¿cómo impacta el lenguaje que utiliza el personaje? Yo en lo personal decidí escoger al personaje principal como a la niña que usaba hijab, que es de religión musulmana. Y el impacto que tiene el lenguaje utilizado de ella es negativo hacia el otro personaje, ya que el mensaje que ella intenta transmitir se ve muy perjudicado por la manera en la que ella lo expresa. A pesar de los varios intentos, al personaje secundario le cuesta bastante lograr entender lo que ella quería decir. La siguiente pregunta a tratar es ¿cómo afecta el lenguaje que utiliza el personaje? Primero, debemos entender cuál es la diferencia entre impacta y afecta. Impacta es algo más superficial, a algo que más no se percibe con sentimientos, y el afecta es algo ya directamente relacionado a los sentimientos de la persona a la cual se le ve involucrado. El lenguaje utilizado por el personaje afecta de manera emocional al personaje secundario, ya que este último se demuestra desconcertado y desentendido en cuanto a lo que el personaje principal quería decir. Sin embargo, el personaje secundario logra entender lo que el principal quería decir, por lo que decide ayudarlo. Aquí podemos dejar en evidencia que el personaje secundario, siendo la niña sordomuda, al principio de la conversación con la personaje principal, o la niña que usaba hijab, se demostró como un poco molesta por la actitud que tuvo la personaje principal, pero a pesar de eso, ella comprendió que el personaje principal, o sea, la niña, no tenía conocimiento de las cualidades que poseía ella, que no sabía bien que ella era sordomuda, entonces igual entendió un poco el accionar de la niña hacia ella. Continuando con la siguiente pregunta, la cual es ¿cuáles son los aspectos personales que afectan la relación entre los involucrados del trabajo? Yo hice una separación de los dos personajes, siendo el personaje principal, como dije anteriormente, la niña que usaba hijab, y el personaje secundario, la señorita que era sordomuda. Los aspectos del personaje principal era la utilización del hijab por parte de este personaje afecta a la comunicación, ya que el personaje secundario no tiene cómo leer sus labios, ya siendo que el personaje secundario, la única manera cómoda de poder comunicarse era a través de la lectura de labios. Y las cualidades que poseía el personaje secundario es la falta de audición afecta de manera que ella no puede escuchar lo que el personaje principal quiere decir. Y a la vez, no, a esta parte no es tan directamente un aspecto personal de ella, pero igual lo quise poner aquí porque igual siento que era bastante importante, que es la presencia del dispositivo que poseía ella, que le ayudaba a comunicarse con su entorno. El dispositivo que poseía ella se encontraba apagado, o sea, al principio se encontraba prendido, pero se le descargó y la comunicación se vio bastante afectada gracias a eso. La siguiente pregunta es ¿cuál sería la estrategia para que el personaje mejore su mensaje? Esta pregunta fue bastante difícil de responder, más bien por algo práctico, porque lo que yo encontré como una solución o una estrategia para que ella lograra mejorar su mensaje en este caso fue claramente respetando sus creencias y su religión. La manera es que ellas dos se dirigieran como a un espacio más privado en el cual el personaje principal pudiera descubrir su rostro, porque ella, como por su creencia, no puede descubrir su rostro en público, siendo que hay hombres externos a su familia directa. Entonces, ya ella, con descubrirse el rostro, el personaje secundario, ¿verdad?, tendría acceso a leer sus labios, lo cual permitiría una comunicación mucho más fluida. La siguiente pregunta es ¿cómo afecta los niveles de habla a la comunicación? En esta pregunta yo quise situar en dos contextos, más que nada como para poder ejemplificar lo que nos referimos a niveles de habla, y los cuales son los siguientes. En un entorno más cotidiano no ha de ser necesario un nivel muy alto de habla,
De hecho, por lo contrario, un nivel de habla inculto formal es más que suficiente para poder expresarse con ideas claras y con mensajes a comunicar bien, no sin tanto rodeos ni palabras rebuscadas, sino ir directamente al punto. Y esto nos ayuda claramente a expresarnos cómodamente, y la idea es no faltar el respeto a los terceros, ya que no es muy de conveniencia, por así decirlo. Y basándonos en un ambiente laboral o de trabajo, en mi consideración es bastante útil o es de suma importancia tener un nivel de habla de culto formal, ya que gracias a este podemos expresarnos con mucho respeto hacia los terceros, sin querer faltarles el respeto o sin decir palabras las cuales les puedan llegar a afectar emocionalmente. Continuando con las preguntas, ¿qué tan efectivos son los factores de la comunicación? Los factores de la comunicación son sumamente importantes, ya que si uno de estos factores se llegase a ver afectado, la comunicación presentará dificultades. Basándonos un poco en el video visto y analizado, los factores aquí influyeron de una manera bastante grave, por así decirlo, ya que el mensaje emitido por el emisor se vio afectado por la manera en la que el personaje principal lo dio a conocer, y también vimos bastantes problemas como factor al personaje secundario, el cual presentaba dificultades con su audición. Por esto, los factores dentro de una comunicación cotidiana son sumamente importantes, como el claro ejemplo como pudimos vivenciarlo fue en el video, ya que por parte de ambos personajes, emisor-receptor, tuvimos problemas en su comunicación, en su mensaje, en el ambiente en el que se rodeaban también. Fueron puntos claves para el desarrollo de su comunicación, que fue bastante defectuosa, por así decirlo, pero al final y al cabo igual se pudo lograr. ¿Qué barreras interfieren en el proceso comunicativo? Ya, primero hay que entender lo que nos referimos con barreras que interfieren en el proceso. Las barreras de un proceso comunicativo son muros o son escalones los cuales nos impiden tener una conversación 100% fluida. Uno de los claros ejemplos que pudimos ver aquí fue el ruido ambiental que existía, que eso sería una barrera ambiental, ya que estaban en una estación de trenes, se podía escuchar bulla externa de personas hablando o siguen discutiendo. También pudimos escuchar los altavoces que hacían anuncio a la llegada del tren. También tuvimos afectado ahí el sonido del tren al llegar, el sonido del tren al irse. Y por otra parte tenemos la barrera fisiológica que presentaba el personaje secundario, que es, con barreras fisiológicas se refiere a problemas físicos, o quizás no tanto problemas, pero dificultades físicas que presenta uno de los personajes o uno de los involucrados en la conversación. Y en este caso fue el personaje secundario, el cual, como dije anteriormente, presentaba una falta de audición y de habla. ¿Qué elementos de cultura empresarial podemos reconocer en el video? Primero hay que entender a qué nos referimos con elementos de cultura empresarial. Básicamente son normas, valores, suposiciones, creencias, comunicaciones, empatía, que pueden, entre otras, las cuales existen dentro de un ambiente laboral o si bien dentro de un ambiente de empresa. Indagando en internet, me di cuenta que, por así decirlo, todas las empresas presentan estos elementos de cultura empresarial, los cuales permiten que la convivencia dentro de ellas sea algo grato, algo que sea llevadero, algo que no le cueste a la gente. Y los elementos que pude observar en el video fueron la comunicación, la cual se veía vivenciada entre los dos personajes, la empatía que sintieron ambos personajes hacia el otro, cuando la niña después sintió empatía
la personaje secundario, ya que al final del video ella se muestra bastante molesta porque ella perdió su tren. Lo que también tenemos es creencias, las cuales se ven más directamente relacionadas con el personaje principal. Concluyendo lo hablado anteriormente, podemos observar falencias a la hora de la expresión y la correcta comunicación interpersonal, tanto verbal como no verbal, y la complejidad externa que se pueden llegar a presentar, tales como son el ruido ambiental o si bien el entorno social en el que uno se encuentre en ese momento. También podemos darnos cuenta de las complejidades que pueden irse presentando, no si bien, como mencionamos anteriormente, el ruido ambiental o el entorno. También hablamos de lo que son los factores de la comunicación, que son los personajes o si bien el emisor y el receptor que se pueden llegar a ver involucrados. Uno a veces se comunica con personas o intenta dar un mensaje a conocer a alguien que no conoce y no sabemos o no tenemos en conocimiento si es que ellos también se comunican de la misma manera que nosotros. Eso puede pasar tanto comunicarse en el extranjero o quizás comunicarse con gente directamente que no habla nuestro mismo idioma en el país. Y claramente, como pudimos observar en el video, personas que presentan falencias de audición, que para nosotros es algo muy común escuchar, para ellos el hecho de escuchar es algo, por así decirlo, utópico de alguna manera, sin faltarle al respeto claramente, pero ellos se acostumbran a eso y nosotros no es una realidad que estemos acostumbrados a ver, pero también tenemos que acostumbrarnos o que tenemos que tener en consideración a las personas sordomudas dentro del lenguaje, porque nosotros, ya relacionándolo directamente a algo más de colegio, nos enseñan a hablar y hablar como si fuera algo que todos hicieran, y hay personas que realmente presentan dificultades en su habla o si bien no nos enseñan, por así decirlo, lenguaje de señas o cómo comunicarnos más no verbalmente con la gente, porque hay gente que realmente presenta esas cosas y se ven involucrados en una sociedad la cual no está acostumbrada a comunicarse con personas sordomudas o si bien sordas, y la verdad es algo muy difícil para ellos, en consideración claramente a todos los aspectos que se pudieron observar en el video, que si es que la niña no se hubiera sabido expresar corporalmente, el personaje secundario no lo habría podido entender para nada. Entonces, para ir cerrando el tema, en mi consideración, la comunicación, la que enseñan en los colegios, está siendo muy limitada. En lo personal, es lo que creo, que está siendo muy limitada y está viéndose para un grupo de personas, la cual es la mayoría, pero dejamos afuera de este grupo a bastantes personas las cuales tienen problemas de comunicación y hay que encontrarle una solución a eso, de alguna u otra manera. Muchas gracias por escuchar y que tengas muy lindo día. Gracias.